Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy vamos a hacer unos ricos garbanzos estilo turco, como estos que tengo acá. Miren, quiero que se acerque mi camarita amiga para que lo miren, con trocitos de carne, espesitos, ricos. Ahora los vamos a probar. Me quemo, pero están buenísimos. Ahora vamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a usar para nuestros garbanzos estilo turco son los siguientes. Tenemos nuestra carne, por supuesto garbanzos, pimentón rojo, cebolla, acá yo tengo menta y hojas de albahaca. Vamos a usar todo esto, no lo vamos a picar, esto lo vamos a poner entero y concentrado de tomate. Es que se me arrancó eso. Con todo esto vamos a armar un rico plato turco. Además vamos a usar distintas especias que vamos a ir agregando a medida que vamos cocinando. Lo primero que vamos a hacer va a ser nuestra carne. Vamos a sacar un poco de aceite de oliva y vamos a ir agregando toda nuestra carne. Vamos a sellar toda nuestra carne. La vamos a dejar ahí. La vamos a ir aquí moviendo y la vamos a sacar cuando esté bien sellada por todos lados. Así que la vamos a estar moviendo y la vamos a estar sellando acá por unos minutos. Ahora que estamos sofriendo nuestra carne, a mí personalmente, esto es un gusto personal, me gusta agregarle un poquito de ají de color solo a la carne e ir sofriendo con esto porque esto le va a dar sabor. Esto es gusto completamente personal. Esto le da más saborcito a la carne, la deja más sabrosa. Así que vamos a seguir sofriendo. Si se fijan, nuestra carne está soltando agüita. Vamos a sacarla en un momento más, vamos a dejar esa agüita porque después vamos a agregar las verduras. Ahora que ya el agüita está secado, fíjense, la carne absorbió toda esta agüita, se evaporó, se coció, absorbió sabor. Vamos a sacar la carne. Acá yo tengo otro. Miren, esta carne ya está cocida, está selladita. Miren, esta misma olla, con este mismo sabor que tenemos acá, vamos a agregar las verduras. Vamos a dejar la carne a un lado. Aquí mismo vamos a volver a agregar otro poco de aceite de oliva. Vamos a bajar un poquito el fuego. Vamos a agregar ahora la cebolla. Así. Y vamos a agregar el pimentón. Y esto lo vamos a reducir por unos minutitos para que se impregne de todo el sabor de la carne. Ah, y se me quedó un pedacito de carne aquí. Lo vamos a dejar acá al ladito. Y ahora esto lo vamos a sofreír por unos 2 minutitos a fuego medio para que vaya absorbiendo todo el sabor de la olla. Después de unos minutos de haber estado sofriendo nuestras verduras, vamos a volver a agregar la carne. Vamos a ir, esto lo vamos a ir dejando acá a un ladito. Vamos a agregar ahora el comino. Estas son las especias que vamos a estar usando. Van a estar todas en la descripción del video. Vamos a agregar un buen poquito de comino. Vamos a mover para que se impregne el olor del comino. También vamos a volver a agregar otro poquito de ají de color. Eso, así que ahí tenemos ají de color. También vamos a agregar un poco de pimienta negra. Una pizca de pimienta negra, que yo estoy agregando acá con el molidero. Vamos a agregar acá otro poquito de pimienta negra. Vamos a mover. Eso. Movemos. Vamos mezclando todo. Ahora vamos a agregar la albahaca y la menta. Las vamos a agregar enteras. Las puedes picar, pero yo las voy a agregar enteras. Vamos a agregar un poco de concentrado de tomate. Aquí tengo el concentrado de tomate. También vamos a agregar 2 cucharaditas de concentrado de tomate. Y vamos a empezar a mezclar todo. Justo con la vasquita se van a ir desarmando solitas, así que no se preocupen. Se le va a ir dando sabor a todo. Eso. Huele rico la menta con la albahaquita. Ahora vamos a agregar los garbanzos. Le vamos a bajar un poquito el fuego, lo vamos a dejar a fuego medio. Le vamos a agregar los garbanzos. Vamos
a mover. Le vamos a agregar también ahora, después que agregamos los garbanzos, es el momento donde le vamos a agregar un poco de tomillo. Esto también le va a dar sabor. Si fijan, es un plato bastante especiado. Aquí yo tengo un poquito de tomillo, no pude encontrar tomillo fresco, así que vamos a agregar un poquito de tomillo seca. Esto lo puedes encontrar en cualquier parte. Movemos, mezclamos. Y si se fijan, eso es todo. Ahora vamos a llenar nuestra ollita con agua. Lo vamos a cocer a un fuego medio bajo. Miren, vamos a poner agüita primero. Eso. No tanta. Tapamos. Movemos. Fíjense, miren. Aquí ya está. Verduritas, garbanzos y carne. Sacamos los residuos de los bordes. Yo tengo a fuego medio. Le voy a agregar un poquito más de agua, porque es muy poco. Solo un poquito más. Eso. Eso es lo que faltaba de agüita. Y ahora vamos a tapar. Y esto lo vamos a dejar hasta que hierva, hasta que nuestros garbanzos estén blandos, la carne esté blanda. Eso puede ser una hora y media. Y yo lo voy a dejar a fuego medio porque quiero que se vaya cocina bien lentito. Así que vamos a estar mirando, vamos a rectificar. En un momento más le vamos a agregar sal. Nuestros garbanzos ya han hervido, solo han pasado 20 minutos. Vamos a bajar un poquito más el fuego. Vamos a sacar la tapa acá, esperemos que no se empañe la cámara. Bien, miren. Movemos un poquito. Y ahora, en este punto, vamos a agregar un poco de sal. Pues al final podemos rectificar si necesitamos sal. Vamos a dejar eso de un lado. Movemos. Eso, volvemos a mover. Vamos a dejar que siga hirviendo. Esto se está cociendo. Recién van 20 minutos, así que por lo menos vamos a dejar una hora más hasta que estén blandos los garbanzos, esté bien blandita la carne. Nuestros garbanzos al estilo turco ya están listos, miren. Sacamos. Se empañó un poquito la cámara, no. Dejamos acá y esto está listo, está cocidito, miren. Redujo, está espesito. Ahora los vamos a servir. A ver, yo tengo acá un platito que no lo saqué antes de grabar. Me olvidó. ¡Ay, que se me desarma la cocina! Bueno, ahora en un platito, acá tengo un platito, lo vamos a servir. Lo vamos a servir acá, con el vasito, con nuestra carne. Esto está buenísimo. Ponemos caldito y listo. Ahora solo queda disfrutar de este plato rico, sabroso, con mucho olor. Tú puedes rectificar con sal, con pimienta, con lo que creas que le falte, pero este está buenísimo y ahora toca almorzar y comer. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau, chau.